Hay algunos a los que no había podido saludar. Buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno que se hayan conectado una vez más a nuestra clase del día de hoy. Vamos a dar inicio ya, ¿verdad? Porque hay algunos que ya desde las 9 menos 5, 9 menos 10 están en espera, pero no podemos iniciar de una vez a esa hora por cuestión de que si no, después no nos alcanza el tiempecito en la sesión, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, así como lo hicimos la otra vez, vamos a dar inicio con una oración. Yo le pido que ahí donde estamos, por favor, vamos a orar y posteriormente damos inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Así que cierre sus ojos, por favor, ahí conmigo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por la bendición de la vida y porque nos permites respirar, Señor Jesús. Queremos agradecerte por todo lo que recibimos de parte tuya, tu provisión, tu amor, tu cuidado y tu fidelidad constante para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús entregamos este día, pidiéndote, Padre, que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, de pensamiento, sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos a ser buenos hijos, a ser buenos estudiantes, Señor Jesús, a ayudar en casa, a cumplir con lo que nos corresponde aún dentro del establecimiento, para que al final, Señor, obtengamos un resultado esperado. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos. Vamos entonces a dar inicio y vamos a ir directamente a la página número 83, que es la que nos corresponde trabajar el día de hoy. En nuestro libro de sociales, página número 83. Acá yo voy a hablarles de algunos, vamos a subrayar algunos aspectos que me interesa que usted tenga anotados en su libro y posteriormente ya en la otra parte de la clase ya vamos a ver una presentación en donde le voy a mostrar las causas y consecuencias de los conflictos, o en este caso del conflicto armado interno en Guatemala, que es básicamente la tarea que usted tiene por trabajar para el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ir a donde dice revoluciones en Centroamérica. Utilice su resaltador de texto, por favor. Usted tiene su resaltador de texto, cualquiera de los dos que tenga, o el color que usted tenga, por favor, utilice su resaltador. ¿Listos? Subrayamos entonces revoluciones en Centroamérica. Listo. Yo le voy a dar ahorita únicamente lo que vamos a subrayar y ya posteriormente le voy a dar una breve explicación de lo que aquí menciono. Subrayamos entonces en el inicio en donde dice, se ha visto a lo largo de la historia que la política siempre ha estado relacionada, la primera línea completa, ¿verdad? Siguiente línea, con desacuerdos acerca de los objetivos que deben perseguir un país y sus habitantes. La segunda línea también completa y una partecita de la tercera línea. Vamos ahí, ¿verdad todos? Excelente. Continuamos. En la siguiente línea, al final de la siguiente línea, en donde dice, se entiende, ¿ya lo ubicamos? Justo en la siguiente línea. Al final casi, ¿verdad? Está en medio. Se entiende como revolución un cambio brusco o radical que se produce en un país. Hasta ahí. Vamos a bajar al siguiente parrafito en donde ya aparece una flechita, ¿sí? La primera flechita. Y dice, en Guatemala, con la Revolución de Octubre de 1944, asumió el mando una junta de gobierno integrada por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello. Solo esa partecita, nada más. Ahora vamos a bajar, por favor. Hay 3 flechas más hacia abajo. Esas las pasamos, 1, 2, 3, hasta el siguiente parrafito en donde dice, entre las reformas que promovieron, ¿ya lo ubicamos? Sí, ya veo que algunos sí me mueven su cabecita. Entre las reformas que promovieron los movimientos revolucionarios centroamericanos se destacan
Muy bien. Ahí vamos a la primera flecha, la subrayamos completa, en donde dice la creación de una nueva Constitución de la República que incluía garantías individuales y sociales. La segunda también la subrayamos completa. El Código de Trabajo que incluye derechos de los trabajadores como las vacaciones pagadas. La tercera no la subrayamos, bajamos a la cuarta. La autonomía municipal con la cual los alcaldes pudieron ser electos por el pueblo. La siguiente flecha también la subrayamos. Los institutos de seguridad social, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. La siguiente, programas de alfabetización y proyectos de infraestructura social. Escolar, perdón. Y la última, proyectos de carreteras y otras obras públicas. Muy bien, vamos a prestar atención, por favor, todos, y todo lo que esté ahí, que sea un distractor, lo vamos a quitar, por favor. Por favor, Mauricio, yo le pido que prestemos atención. Vamos a dejar de lado a nuestra mascota por un ratito, porque si no, no prestamos atención. Muy bien, vamos entonces. Ahorita deje de ver deje de escribir y ya no va a anotar, sino me va a prestar atención. Acá, en lo que acabamos de subrayar, en el segundo párrafo que subrayamos decía, ¿verdad?, que se entiende como una revolución, un cambio brusco o radical que se produce en un país. Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Revolución. Es como cuando a veces usted de repente le dice a su mamá, fíjate que no sé, me siento como mal del estómago, siento como una revolución en el estómago, ¿verdad? Que hace ruido por un lado, ruido por el otro, y usted no entiende qué pasa. Una revolución es un cambio drástico, ¿verdad? Un cambio brusco que se da dentro de un país. Y en este caso, ¿verdad? Acá nos habla de revoluciones centroamericanas, pero nosotros únicamente nos vamos a basar en las revoluciones que acontecieron en nuestro país. Y una de las que menciona acá es la revolución de 1944. Ya dentro de 2 meses, el 20 de octubre, ¿verdad?, nosotros celebramos lo que es la revolución del 44. O sea, el 20 de octubre de 1944 surgió esta primera revolución en Guatemala. ¿Por qué hubo una revolución? Porque no se estaba de acuerdo con la forma como se estaba gobernando el país. En este tiempo, el presidente que estaba a cargo de nuestro país es el presidente Jorge Ubico. Si usted tal vez le pregunta a papá, pues ellos no se van a acordar, ¿verdad? Porque ellos son ya de una generación muchísimo después de todo esto. Pero quizás si le preguntamos a nuestros abuelitos, algunos de ellos todavía tuvieron un poquitito de noción de lo que sucedió en este tiempo, ¿verdad? Y durante este tiempo, algunos mencionan que el presidente Jorge Ubico fue un buen presidente y otros dicen que no fue un muy buen presidente, ¿verdad? Usted se acuerda que esa parte ya la vimos anteriormente, hace como 1 mes y medio más o menos vimos esta clase, entonces no me voy a detener mucho en esto. Pero en el caso de la revolución de 1944, ellos buscaban cambios importantes, ¿verdad? Ya no estaban de acuerdo con el trato que se recibía, y entonces el pueblo en sí, ¿verdad?, guatemalteco y otros grupos, como por ejemplo grupos indígenas, los maestros, ¿verdad?, que es un grupo bastante grande, así como también los universitarios, y cuando hablo de universitarios me refiero a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, crearon grupos, ¿verdad?, para ponerse en contra del gobierno y determinar que ellos querían cambios radicales, ¿verdad?, y querían mejores posibilidades de vida. Esta revolución fue efectiva porque el presidente Jorge Ubico obviamente fue derrotado, ¿verdad?, y fue sacado de la presidencia. Y junto con ello, entonces, tenemos acá cómo ya surgieron movimientos importantes a través de Jacobo Arbenz Guzmán. Y Jacobo Arbenz Guzmán estableció todos los lineamientos que nosotros mencionamos abajo, ¿verdad? Dice que dentro de las reformas que se destacaron, de verdad que hay muchos y que son bien importantes porque hasta el día de hoy nosotros podemos verlas, ¿verdad? Uno, que fue la creación de una nueva constitución política de la República. Actualmente esa constitución sigue vigente, ¿verdad? Es en la ley en la que nosotros nos basamos.
Sin embargo, tal vez no la conocemos a un 100%, ¿verdad? Quien normalmente conoce mejor la Constitución es un abogado, ¿verdad? Nosotros pues tal vez sabemos únicamente que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la recreación, y es parte de lo que aparece en esta Constitución. Menciona también el Código de Trabajo, que fue muy importante porque gracias al Código de Trabajo que se creó, actualmente sus papás tienen derechos como trabajadores, ¿verdad? El saber que van a trabajar solamente por ciertas horas, porque antes se ha trabajado por tiempo indefinido, ¿verdad? Sin embargo, ahora uno debe cumplir con un horario de trabajo, devenga un sueldo justo. Hay prestaciones que en este caso son, por ejemplo, el bono 14, el aguinaldo, bonificaciones, y que son indispensables, ¿verdad?, para el beneficio del trabajador. También tenemos la autonomía municipal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como Quetzaltenango, por ejemplo, ahorita al alcalde que tenemos fue electo, ¿verdad?, por todo el pueblo, aunque lastimosamente a veces no es por la mayoría, pero quienes votaron por él automáticamente lo colocaron en la posición que él está. Antes no era de esa forma. Luego tenemos el Instituto de Seguridad Social. El IX es un beneficio que reciben, en este caso, muchos trabajadores, ¿verdad?, donde sus empresas están afiliadas al IX. Puede ser una entidad privada o puede ser una entidad pública, no importa. Usted tiene que pagar como cierta cantidad, ¿verdad?, mensual, y entonces usted puede ir allá cuando se sienta enfermo. En el IX usted puede, o sea, le pueden cubrir muchas cosas, ¿verdad? No solamente un dolor de cabeza, un dolor de estómago, sino también hay acceso a dentistas, ¿verdad? Y entonces usted puede en su momento ir y apoyarse para no pagar un médico privado. Entonces, ese es un beneficio que se recibió, imagínense, desde el año 1944 hasta lo que estamos el día de hoy. Luego tenemos los programas de alfabetización y proyectos de infraestructura escolar. ¿Qué es alfabetización? Alfabetización es enseñar a leer y a escribir. Eso es, ¿verdad? En el caso de ustedes son personas alfabetas. Quiere decir que saben leer y escribir. Las personas que no saben leer y escribir aún se les llama analfabetas. Entonces, la idea era buscar la mejoría, ¿verdad?, en este aspecto, y que las personas se educaran, aprendieran a leer y a escribir, porque la educación hace que crezca un país, ¿verdad?, que mejore sus condiciones económicas. Y luego nos vamos a la última, en donde dice proyectos de carreteras y obras públicas, es decir, carreteras que nosotros hoy en día usamos, tal vez ahorita en este tiempo, ¿no?, porque no podemos no podemos salir, ¿verdad? No podemos irnos de viaje, no podemos ir a ningún lugar, sino que en este caso, ¿verdad?, podemos solamente ir a la tienda si es que ahorita, ¿verdad?, por lo menos ya tenemos ese beneficio. Sin embargo, pues las carreteras han ido mejorando y se han ido actualizando, y les aseguro que en ese tiempo, ¿verdad?, las carreteras únicamente eran de tierra, ¿verdad?, no eran de adoquín, mucho menos de asfalto, ¿verdad?, o de pavimento. Entonces, es así como vemos cómo las revoluciones en su momento, ¿verdad?, muchas veces han traído beneficios, pero lastimosamente en una revolución no todo va a salir bien, ¿verdad? No es que todos estamos en contra, bueno, entonces el que tiene que salir del puesto dice, bueno, yo me voy tranquilo. No, ¿verdad? Hay luchas, hay problemas, y eso genera muchas pérdidas. Ahora vamos a la siguiente página, que es en donde nos vamos a detener, porque ahí vamos a ver específicamente ya sobre las consecuencias de los conflictos, ¿verdad? Entonces voy a ir, por favor, a donde dice conflictos centroamericanos en la página 84. Y también le voy a dar a subrayar algunos aspectos. Ya después vamos a ver la presentación, y con esa presentación usted se va a poder ayudar para copiar la información, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a subrayar entonces en conflictos centroamericanos en la segunda línea. Segunda línea, casi en medio, y dice, un conflicto armado interno es una guerra en un país liderada por grupos que se oponen uno al otro. Se le considera, perdón, como guerra civil. Bajamos al siguiente párrafo
en donde dice, los conflictos comenzaron después de los intentos de democratización de los países centroamericanos. Continuamos, vamos al tercer párrafo, en donde dice, como resultado, hubo en Centroamérica muchos gobiernos militares. Estos dejaron de respetar los derechos de las personas. Los gobiernos militares contaron con el apoyo de Estados Unidos. Muy bien, presten atención un ratito entonces. El asunto está en que nosotros estamos viendo acá que hubieron unas revoluciones anteriores, pero ahorita nos habla de conflictos internos. ¿Qué quiere decir interno? Son problemas que acontecen dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país. Si usted lo quiere ver así, tal vez usted se va a recordar ahorita o se va a reír, ¿verdad? Es como los problemas que a veces o conflictos que teníamos en clase, ¿verdad? Cuando alguien se molestaba con otro su compañero, cuando alguien se peleaba con un su compañero, cuando alguien le quitaba algo al otro, ese es un conflicto interno porque no es, digamos, de un colegio a otro, sino es en la misma clase con los mismos compañeros con los que nos relacionamos, pero porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero, entonces a mí me molestó lo que él dijo, pero a él también le molesta la forma en que yo pienso. Entonces, ese es un conflicto. Ahora, en este conflicto interno, ¿verdad? Y aquí nos habla de los conflictos también de Centroamérica, pero a mí me interesa trabajar el conflicto de Guatemala, netamente, ¿verdad? Y el conflicto interno de Guatemala fue un conflicto bastante doloroso, bastante difícil, bastante complicado, ¿verdad? Que creó en algún momento, ¿verdad? Muchas disputas, muchas muertes, gente inocente murió a través de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros en este momento nos vamos a ver la presentación, que es en donde básicamente vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Que es en las causas y consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Como yo les mencionaba, en el caso de ustedes, no van a recordar nada de esto que pasó, ¿verdad? Porque obviamente no vivimos durante ese tiempo. Tal vez algunos de ustedes, ¿verdad? Y de igual forma les digo, pregúntenle a los papás o a sus abuelitos, ¿verdad? Si ellos en algún momento vivieron alguna de las consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, estas causas y consecuencias están acá en su libro, ¿verdad? Pero yo se las tengo ya acá en la presentación de una manera como más resumida, ¿verdad? Para que usted pueda ir verificando esto. Ahorita solamente le pido que por favor preste atención, ¿verdad? Ahorita solo vamos a prestar atención. Y entonces dice conflicto armado interno. Acá tenemos el concepto que acabamos de leer y dice, es una guerra en un país liderada por grupos que se oponen el uno al otro. Se considera como guerra civil. En este caso, en este conflicto armado interno en Guatemala existieron dos bandos o dos grupos, como lo fue la guerrilla y el ejército. La guerrilla son grupos de personas o ciudadanos, ¿verdad? De Guatemala, netamente. Yo ya le había mencionado algunos grupos anteriores, estudiantes de la universidad, maestros, campesinos, ¿verdad? O parte del pueblo que no estaban de acuerdo en muchas situaciones, ¿verdad? En esta parte se menciona un personaje muy importante como lo fue el general Ríos Montt, que él era el general en ese tiempo del ejército, que era el otro grupo que estaba en contra, ¿verdad? Y ellos querían someter, ellos querían obligar a ciertos trabajos, ¿verdad? Incluso a formas, ¿verdad? Del gobierno en donde no se les permitía otra vez opinar. Ya habíamos casi que otra vez regresado a lo que antes había sido la revolución del 44, como se lo expliqué en un inicio, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos importantes que me gustaría que usted los tuviera en cuenta, ¿verdad?
Muy bien, dice que una de las causas, ¿qué es una causa? Quiere decir por qué razón se dio el conflicto armado interno en Guatemala. Es como cuando usted dice, a mí me duele el estómago, ¿por qué le duele? ¿Cuál es la causa? Porque me comí algo y seguramente me cayó mal, porque me comí algo que no estaba bueno, o sea, esa es una causa. Entonces, ¿qué causó el conflicto armado interno en Guatemala? Uno, hubo muchos gobiernos militares que no respetaron los derechos de las personas. Esa es una causa. El gobierno, ¿verdad? Que básicamente en este caso eran militares, o sea, que estaban a favor de los militares, dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que respetar los derechos de las personas? ¿Por qué se les tiene que tratar igual a todos? ¿Por qué nosotros tenemos que brindarles ciertos beneficios a todas las personas? Nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Simplemente porque no queremos. Y entonces fue como empezaron a surgir los conflictos, los roces, ¿verdad? Al no estar de acuerdo en las situaciones. Esa es la primera. Vamos a la segunda. Nuestra segunda causa del conflicto armado interno en Guatemala dice que los gobiernos militares eran apoyados por Estados Unidos. Ahí nosotros les colocamos una imagen de militares, pero de la bandera de Estados Unidos. Usted sabe y con anterioridad hemos sabido, ¿verdad?, que Estados Unidos es considerada una potencia mundial. Y como es considerada una potencia mundial, entonces en este caso, ¿verdad?, nosotros vamos verificando, ¿verdad?, cómo este gobierno, ¿verdad?, el hecho de tener sometido, ¿verdad?, el hecho de tener en sus manos a un pueblo o a un país es lo que más le interesa, ¿verdad? Porque eso quiere decir que el país no se pronuncia, que no dice si le gusta o no le gusta, si es agradable o desagradable para ellos lo que están experimentando. Entonces, esta fue otra causa, ¿verdad? Porque entonces los grupos militares se sintieron respaldados y apoyados por una potencia mundial, ¿verdad? Dijeron, si Estados Unidos nos apoya, nosotros vamos a seguir intentando hasta que los derechos o en este caso, ¿verdad?, la situación de que todos fueran tratados por igual, no queremos hacerlo y Estados Unidos nos apoya para, ahí sí que evitar esta situación, entonces lo vamos a hacer. Muy bien, vamos entonces a continuar. Una tercera causa. ¿Cuál es otra causa del conflicto armado interno en Guatemala? Es que se inicia con el descontento de militares con el gobierno del presidente Miguel Idígoras Fuentes. Como le menciono a algunos, tal vez de nuestros abuelitos se recordarán de esto, ¿verdad? Y de estos presidentes. Muchos de ellos mencionan a Idígoras Fuentes, ¿verdad?, que fue un gran presidente para nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Pero para los militares no, para ellos no era algo correcto, porque él de una o de otra manera buscaba el beneficio del pueblo, buscaba el beneficio de los campesinos, ¿verdad?, de que dejaran de ser tratados y discriminados. Sin embargo, pues obviamente los militares no estuvieron de acuerdo y ellos dijeron, pues nosotros vamos a luchar de tal manera que la manera de pensar de ellos desaparezca y el pueblo sea sometido. Someter quiere decir, ¿verdad?, obligarlos a pensar como nosotros queremos que piensen, obligarlos a actuar como nosotros queremos que actúen, obligarlos a hacer lo que nosotros queremos que ellos hagan, ¿verdad? Imagínense usted vivir en un tiempo así, ¿verdad? O sea, realmente es un tiempo bastante difícil. Nosotros no lo vivimos, pero sin embargo, muchas personas cercanas a nosotros, familiares, incluso tal vez no viven acá en Quetzaltenango, pero que viven en algunas otras regiones de Guatemala, sí lo experimentaron. Y ellos saben lo difícil que fue atravesar por este tiempo de conflicto armado interno en Guatemala. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con causas. Son pueblos indígenas y estudiantes universitarios sufrieron las consecuencias de las políticas negativas que los gobiernos militares habían impuesto. Acá ya empezamos a ver cómo empezaron a ir en contra de pueblo, estudiantes y universitarios. ¿Se acuerdan que esto se los había mencionado ya en un inicio, verdad? Ellos empezaron ya a sufrir las consecuencias de esto, ¿verdad? Muy bien. Definitivamente dentro de esto tenemos las causas como más importantes, ¿verdad? Son como las trascendentales e indispensables dentro de lo que nosotros estamos observando. Vamos a continuar.
Y tenemos la aguda pobreza y la miseria. Yo quiero que usted observe la imagen. Usted ahí observa a una familia, ¿verdad? Que si usted ve detalladamente, está en piso de tierra. Quizás lo que vemos atrás puede ser su casa, pero lo que usted observa no es como la casa en la que usted acostumbra a vivir, ¿verdad? Ahí usted únicamente ve como pedazos de caña o como pedazos de madera porque no se logra identificar al 100%, y tampoco es que esté como muy recta. Si usted mira, está como ya medio inclinadita, ¿verdad? Porque la casa ya está para caerse. Y la verdad es de que nosotros observamos cómo, aunque eso pasó hace mucho tiempo, a pesar de eso, nosotros seguimos viviendo épocas y tiempos en donde la población guatemalteca está viviendo bajo extrema pobreza, ¿verdad? Ahí vemos alguna otra causa que fueron fraudes electorales y el clima de opresión. Un fraude electoral significa el hecho de que fuimos a votar por un presidente, fuimos a votar por un alcalde y resulta que el que tenía que ganar no ganó porque se hizo un fraude. Alguien, ¿verdad? Quizás adquirió papeletas, ¿verdad? Ahí sí que eran para el presidente o para el alcalde, y ellos mismos escribieron para quién querían que fueran los votos, y así es como se dan algunos fraudes. De otra manera, evitando presentar los resultados correctos, ¿verdad? Entonces es indispensable el verificar cómo todas estas causas detonaron, ¿verdad? Netamente lo que fue el conflicto armado interno en Guatemala y el clima de opresión, que de igual manera fue el oprimir, ¿verdad? El evitar el que las personas no pensaran, no hablaran, no dijeran. Y vamos ahora a las consecuencias. Consecuencias, hubieron varias consecuencias y aquí les vamos a mencionar las más importantes. Consecuencias políticas. El país estuvo aislado de la comunidad internacional. O sea, durante el conflicto armado interno en Guatemala, lo que sucedió es que fuimos aislados, ¿verdad?, de la comunidad internacional. Eso quiere decir que incluso muchos países posiblemente ni se enteraron de que nosotros vivimos un conflicto, y un conflicto muy sangriento, muy doloroso, ¿verdad? En donde muchas familias guatemaltecas hasta el día de hoy lloran, ¿verdad?, la muerte de muchos de sus familiares que murieron a causa, sea del ejército o sea de la guerrilla, ¿verdad? Esa es una de las principales consecuencias. La segunda consecuencia es consecuencias económicas, es decir, ¿qué causó el conflicto? Y obviamente económicamente hubieron muchísimas pérdidas, ¿verdad? Se dio, dice, más atención al gasto militar y se descuidó la salud y la educación, definitivamente, ¿verdad? El Estado estaba a favor de los militares, y entonces si había que comprar armas, si había que comprar explosivos, si había que entrenar a más hombres militares, ¿verdad?, para que fueran y atacaran a los pueblos, pues ellos lo iban a hacer. Y entonces dejaron de lado la salud y la educación, ¿verdad? Entonces, esa fue una consecuencia sobre todo muy importante, ¿verdad? Porque dejaron de invertir en algo muy importante como es la salud de un país y la educación de un país. La siguiente, y algo muy importante que a veces uno no lo toma en cuenta, son las consecuencias psicológicas y sociales. Se manipuló la conciencia por medio del terror y el racismo. ¿Qué quiere decir? Ahí usted ve, mire, en la fotografía a personas indígenas y ve al otro lado a, obviamente, militares o de la policía. Los indígenas se veían amenazados, ¿verdad? Porque ellos no tenían las armas que poseían los demás. Ellos tienen como un escudo, ¿verdad?, que los respalda hasta un casco y seguramente armas de fuego. En el caso de los demás, ellos únicamente tenían, ¿verdad?, quizás piedras, palos, ¿verdad? ¿Y qué era más efectivo? Pues obviamente un arma de fuego. Y entonces ellos se veían, ¿verdad?, aterrorizados tras esta situación y amenazados. Y entonces les decían, si ustedes están a favor de la guerrilla, los vamos a matar. Entonces, al final, muchos optaron por no estar a favor ni del uno ni del otro, ¿verdad? Sin embargo, muchos murieron en medio de esta situación. ¿Continuamos?
Otra consecuencia fue el aumento del analfabetismo, el desempleo y la falta de vivienda. Analfabetismo porque si yo les mencioné anteriormente que dejaron de invertir en la educación, entonces ya no se preocuparon por las escuelas. Desempleo porque si usted estaba a favor de la guerrilla y ellos estaban a favor de los del ejército, entonces usted no lo vamos a emplear o no le vamos a dar un empleo simplemente porque no estamos de acuerdo. Y luego tenemos por falta de vivienda. ¿Por qué falta de vivienda? Porque lastimosamente durante el tiempo del conflicto armado interno en Guatemala, tras el hecho de someter a los pueblos, ¿verdad? O al pueblo, iban y lastimosamente tiraban algún tipo de explosivos y automáticamente las viviendas desaparecían, ¿verdad? Hubieron comunidades completas acá en Guatemala que desaparecieron después del conflicto armado interno en Guatemala. Es bien importante, ¿verdad, chicos? Todo esto que acabamos de ver. Es sumamente importante porque nos muestra efectos y causas complicadas, ¿verdad?, que se vivieron a lo largo de este conflicto armado interno en Guatemala. Esto que yo les acabo de dar es básicamente un resumen, ¿verdad? O sea, es algo sumamente resumido. Entonces, vamos a continuar, pero sin embargo, pues ahorita esto sería el fin de la presentación, ¿verdad? Y básicamente como el fin de la clase.